Bienvenidos a este seminario virtual para pastores, líderes y obreros. En esta oportunidad nos acercamos a ustedes para presentarles la materia Ministración al alma. Este tema es muy importante y vamos a estarlo desarrollando en varias lecciones. Espero yo que de alguna u otra manera usted sea edificado. Este es el propósito de todos estos temas, de todas estas lecciones, el poder edificar su vida con la palabra de Dios. Al hablar del alma, estamos hablando de aspectos espirituales. Psicológicamente hablando, los psicólogos no creen en algún aspecto como el alma. Ellos llaman ente. No hay un ente como el alma, no existe, sino que el hombre tiene está lleno, las actitudes y las conductas del hombre son provocadas o son motivadas por una serie de comportamientos, una serie de programas mentales, cerebrales, y que esto va a traer como resultado emociones, sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que dice la ciencia, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué nosotros como ministros de Dios debiéramos comprender un poquito en relación a la administración del alma? En esta enseñanza hemos de ser muy claros. Hay una línea muy tenue entre lo que es espiritual, hablando de lo que edifica al alma, al espíritu, y esa línea entre lo esotérico, lo místico, lo mágico, que en muchas ocasiones también, si no tenemos el debido cuidado, el debido respeto a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la doctrina, podemos inclinarnos sin darnos cuenta a esta clase de enseñanzas esotéricas, cabalísticas, que nada tienen que ver con la verdad. Hemos de ver un principio muy importante en las Escrituras, el cual nos marca lo siguiente, hablando el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará, o la verdad los hará libres. Es bien importante que como ministros de Dios marquemos bien la línea de la enseñanza doctrinal, del fundamento que es Cristo, que no nos podemos apartar de allí, que las sombras, las figuras, los elementos solamente son para poder de alguna u otra manera dar este ejemplo a la iglesia de la enseñanza. Es como cuando Jesús hablaba en parábolas. El propósito de las parábolas era ejemplificarle al pueblo lo que podía ver en el reino de los cielos. De igual manera, ahora nosotros, ya con la base escritural que se nos ha dejado, tenemos suficiente material para poder respaldar la enseñanza y tener mucho cuidado con el esoterismo, el misticismo, el cabalismo, todas estas doctrinas que en algún momento podríamos más adelante, y de hecho lo haremos, hablar en la materia de las doctrinas falsas, ¿no? O de los falsos movimientos, de las sectas y todo eso. Ahí en esa materia estaremos hablando de todos estos aspectos. Sin embargo, en esta materia que es la administración al alma, queremos ir indagando un poquitito en relación a todos estos aspectos que conforman un alma, y cómo nosotros podemos ministrar, y quiénes pueden ministrar un alma, y cómo se debe ministrar el alma. Hemos oído testimonios, ¿no? Incluso de personas que han ido a regresiones, que han ido a retiros espirituales donde les practican ciertas regresiones. Una regresión no es otra cosa más que un estado hipnótico. Entonces, un estado hipnótico no es algo espiritual. Un estado hipnótico es, por decirlo de esta manera, adormecer la conciencia de la persona para poder
indagar en su subconsciente. Entonces es muy delicado el ir a retiros espirituales donde va a haber regresiones, donde te hacen ir hasta lo profundo, ¿no?, del vientre de tu madre y sentir el rechazo y etcétera, etcétera. Son cosas muy delicadas que quienes las practican, quisiéramos nosotros, si es que las llegan a practicar, que fueran hombres y mujeres que tuvieran una profesión intelectual, académica, ¿no? Por lo menos una licenciatura en psicología, en psiquiatría, en hipnología, ¿verdad? Deberían una maestría en hipnología para poder nosotros considerar que esto se está haciendo de una manera profesional, aunado al criterio y al conocimiento teológico. Entonces debe ser una persona profesionista, pero que también sea creyente, si es que va a practicar la hipnosis o una hipnoterapia, ¿verdad? Es importantísimo todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ir abonando un poco a poco esto. También muchas de las veces en esta materia o en este tema que es la administración del alma hay mucha superchería. Hay muchas cosas que son supersticiones, hay otras veces, hay elementos que son muy sugestivos, hay muchas sugestiones, hay muchas cosas que se hablan entre dientes, entre labios, pero no se habla concretamente, no se habla fehacientemente, y es ahí donde hay estas ambigüedades que van a traer como resultado muchos problemas. A lo largo de mi experiencia como pastor y ministrar almas, ministrar vidas, sobre todo en estos aspectos que queremos platicar, dialogar, enseñar en estos cursos, he visto que a lo largo del tiempo muchas personas vuelven a recurrir a la administración del alma por los mismos problemas. Y veo yo que en ocasiones hay quienes toman la administración del alma como un aliciente, como podríamos decir, un momento de calma, un analgésico que me va a provocar cierto periodo de calma, de paz, pero vuelvo a tener alguna situación que se me presenta y mis impulsos los sigo mis impulsos, y al seguir mis impulsos vuelvo a caer en aquello que se supone que ya a través de una administración fui liberado, fui liberada. Ahora bien, ahí hay muchos aspectos y mucha tela de dónde cortar, ¿no?, en el hablar en relación a las liberaciones. ¿Creemos en las liberaciones? Claro que creemos en las liberaciones. El Señor Jesucristo practicó las liberaciones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Es algo que el Señor de una u otra forma nos permite a usted y a mí tener el entendimiento para poder dialogar, para poder ver las circunstancias, las situaciones que está presentando las personas, y nosotros no errar. Eso es la palabra. No podemos errar, no podemos cometer errores en la administración al alma. Recuerde, estamos trabajando con el ser interior de una persona. Eso es delicadísimo. No se trata solamente de echar fuera y rociar vino y aceite y dar bibliazos y hablar en lenguas y ya.
la persona está lista. No, tenemos que tener mucho cuidado al ministrar un alma, al aconsejar un alma, a aquellos que son profesionistas de la salud mental, al brindar una terapia. Es muy importante tomar todo esto desde un ámbito de mucho respeto a la persona, ¿sí? No podemos nosotros tomar las cosas a la ligera. Hay cosas que las personas están sufriendo que no se terminan porque fue y pagó $200 para estar en un retiro de 2, 3 días, 4 días, donde va a haber sesiones, donde en esas sesiones va a haber algunas prácticas esotéricas disfrazadas de cristianismo, donde va a haber liberaciones, donde va a haber una serie de aspectos sugestivos donde se le hace creer a la persona que ya está bien, que ya está sana, y cuando menos pensamos, aquella persona vuelve a reincidir cuando se le presenta alguna situación fuerte en su vida diaria. Entonces, dicho todo esto, tenemos que irnos despacio con lo que es la administración al alma, porque a lo largo de más de 20 años de experiencia como pastor he visto muchas anomalías. Ha llegado mucha gente a nuestras congregaciones lastimadas, vejadas, humilladas por estos ministrantes, por estas personas pseudo líderes, pseudo pastores que no entienden en realidad lo que están haciendo y solamente repiten lo que vieron o lo que escucharon que hizo alguien más, pero no se sentaron, no se tomaron el tiempo para indagar, para investigar, para escudriñar, para estudiar y sobre todo para buscar la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ya dicho todo esto, vamos a ir avanzando un poco. Lo bueno que decían por ahí los sabios, hay más tiempo que vida. Y yo espero que usted me regale, me conceda ese tiempo y pueda estar con nosotros aprendiendo. Aquí hay bastantes temas de los que hemos estado hablando. Le invitamos a que vea cada uno de estos videos y sé que será de mucha bendición para su vida. Volviendo al tema, hay un verso que es muy importante que consideremos. La versión Jerusalén, que es la que voy a estar leyendo en este momento, nos dice allí en el Génesis capítulo 2, verso 7, lo siguiente: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esto es importantísimo. Dentro de nosotros vive un alma viviente. Hay un alma viviente. ¿Qué significa esto? Hay un alma que siente, que piensa, que tiene sentimientos, tiene sensaciones. Eso es parte de nuestra alma. En este verso es donde se nos describe la creación del hombre y podemos ver que en el diseño original, cuando Dios crea al hombre, el diseño original fue que el hombre fuera un ser tripartito, ¿sí? Esto es importante. El ser humano es un ser tripartito. ¿Qué significa un ser tripartito? Que está compuesto de 3 áreas. Hay 3 áreas que componen al ser humano. Todo ser humano está compuesto por 3 áreas. ¿Cuáles son estas 3 áreas? El espíritu, el alma y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo son las 3 áreas que componen al ser humano. De tal manera que el ser humano viene a ser un ser tripartito. Entonces, dicho esto, yo soy, usted es un espíritu con un alma y un cuerpo. Vuelvo a repetirlo. Todos los seres humanos, como usted y como yo, somos un espíritu con un alma y con un cuerpo. ¿Y qué área se va a trabajar en la administración del alma? La segunda área.
el área del alma. Entonces es importante que conozcamos qué es el alma. Si nosotros no tenemos el conocimiento pleno de qué es el alma, vamos a tener problemas. Desde el punto de vista clínico, vuelvo a repetir, psicológicamente no se cree en un ente como alma, pero sí se identifican las emociones, los sentimientos, las sensaciones, los estímulos como parte del área cerebral, donde se originan todos estos procesos mentales cognitivos que van a traer como consecuencia conductas. Y estas conductas pueden ser anómalas o pueden ser normales. Normales según quién, anómalas según quién, según la sociedad, según la cultura. Estoy hablando desde un aspecto psicológico, desde un aspecto cristiano, espiritual. El alma es el asiento de todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, intelectos, sensaciones, deseos, sueños, etcétera. Es el asiento, es lo que nos permite a usted y a mí ver la vida del color que la miramos y sentir la vida como la estamos sintiendo. Para algunos la vida es algo excepcionalmente bello, para otros la vida será algo excepcionalmente desafiante según los matices, según las circunstancias, las experiencias que se estén presentando en el momento. Sí. Ahora bien, ministrar el alma es poder proporcionar salud espiritual a esta parte integral del ser humano. Fíjese lo que le estoy comentando. Cuando tú vas a ministrar el alma, te estás convirtiendo o estás tomando la función de un sanador, estás tomando la función de un médico, estás tomando la función de alguien que va a proveer sanidad espiritual a un área de una persona llamada el alma. El alma, por lo tanto, es una parte del ser humano muy compleja de entender y de verdaderamente poder servir con un abordaje de intervención claro. ¿Qué significa esto? No todos saben cómo abordar el alma de las personas. No todos tienen claridad de cómo abordar a una persona en su intimidad, en la intimidad de su ser interior. Sí, muchas de las veces solamente nos quedamos en el punto de confiese y confiese y confiese su pecado, confiese su rechazo, confiese esto y espíritu de rechazo fuera y espíritu. Y empezamos a tener, hermanos, lamentablemente toda esta ¿cómo llamarle? Toda esta actitud, toda esta conducta tan emotiva, tan emocional, que contagia a la persona que está afligida en su ser interior, pero ese contagio emocional lamentablemente solamente en algunas personas tiene el efecto de algunas horas, de algunos días, de algunas semanas, pero como les comento, vuelve una vez más el problema. ¿A qué se debe que vuelve una vez más el problema? ¿A que la persona no tiene fe? ¿A que la persona le gusta andar en pecado? ¿A que la persona se le acabó la espiritualidad? ¿O o es probable que esta reincidencia sea causada porque el que debería de proveer la sanidad no tiene los elementos indicados por las escrituras para proveer esa sanidad? Ahí tenemos nosotros que ir balanceando y ser muy honestos con las personas, ser muy honestos con esta administración espiritual, este trabajo espiritual, ¿sí? Entonces, hay quienes debieran abordar o quienes deben abordar estos aspectos del alma. Vuelvo a repetirle, deben de ser profesionistas o profesionales
del área de la salud mental y también profesionales académicos en cuanto a lo espiritual. Es decir, hombres y mujeres que tengan conocimiento verdadero de lo que están realizando y no solamente están imitando algo que vieron por un video, algo que fueron a tomar un taller, uno o dos sábados, 3 sábados, una pasantía, ¿cómo se podría decir? Un diplomado de 2, 3 meses y ya tengo diplomado en ministración al alma. Esto es muy, muy delicado. Sí, no es algo tan simple y tan sencillo como eso, hermanos. Tenemos que tomárnoslo en serio porque vuelvo a repetir, lo que estamos ministrando es una área espiritual de las personas. Para lograr ser efectivos en la ministración del alma, es indispensable que tengamos claridad en los siguientes renglones. Vamos a estar mencionando algunos aspectos que nos deben de quedar muy claros para que nosotros podamos ser efectivos en la administración del alma. Si no nos quedan claros estos aspectos, vamos a tener muchos problemas como ministrantes, y las personas a las que estemos ministrando también van a estar incurriendo en muchos problemas. Es por eso que el grupo que ministre las vidas, aquellos que se delegue para que puedan ministrar el alma, tienen que ser hombres y mujeres de una madurez espiritual muy profunda, que tengan un conocimiento también muy profundo en las escrituras, que tengan conocimientos académicos, teológicos, y esa es responsabilidad del pastor y del cuerpo presbiterial de cada iglesia local, proveer esa asistencia, proveer esos entrenamientos, esas disciplinas, aquellos a quienes se les va a delegar esta área dentro de la iglesia, este servicio dentro de la iglesia de ministrar almas. No solamente la administración hay que abocarla única y exclusivamente a la liberación y a orar, que son cosas muy importantes, pero también hay otros aspectos que debemos de cubrir como ministradores de almas, como aquel equipo que estamos trabajando en la intercesión, en la profecía, en ministración del alma. Tenemos que ser hombres y mujeres capacitados en una constante capacitación, estar en una constante capacitación, porque hay muchas cosas que van surgiendo y este es un trabajo que no se termina con una sesión, no se termina con una semana de liberación, no, es algo que es constante, ¿sí? Entonces, estos aspectos que nos tiene que dar muy claro, si usted gusta apuntarlos y posteriormente indagar un poquito más a profundidad, pues puede usted hacerlo. Podemos decir que, número 1, conocimiento profundo de los componentes del alma. Hay que tener un conocimiento profundo de qué es lo que compone el alma, el ser almático, el cuerpo almático, qué componentes están unidos a el alma, qué es lo que compone el alma. Y entonces ahí pues nosotros hemos entendido, ¿no? Emociones, tengo que saber qué son las emociones, sentimientos, tengo que aprender a diferenciar emociones de sentimiento, intelecto, sueños, anhelos, intenciones. Todo esto compone el alma y tengo que conocerlos, porque muchas de las veces quiero sanar una emoción que probablemente no es emoción. Yo pienso que es una emoción, pero más que nada tiene que ver con un sentimiento, y a la inversa. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo de los componentes del alma. Número 2, estar en una constante capacitación espiritual y profesional sobre este servicio que debemos brindar como intercesores.
Esta área de la administración del alma es parte del ministerio de intercesión y siempre tiene que haber una capacitación constante, constante, constante. Sí, a todos los ministrantes o ministradores de alma. Sí, todos aquellos que ministran el alma tienen que estar en una constante capacitación, en una constante retroalimentación. No podemos dormirnos en nuestros laureles y decir yo ya estuve en el taller de administración del alma por un mes y ya puedo. No, esto es constante. Debe haber constante capacitación en nuestras congregaciones y también nosotros como pastores debemos que estar en una constante capacitación porque siempre están surgiendo cosas nuevas, siempre, siempre. Número 3, perderle temor a la administración y ministrar nuestra propia alma voluntariamente. Es muy importante que quien va a ministrar las almas también ya se haya ministrado. Hay que perderle temor y voluntariamente usted acérquese al pastor o a las personas que ya están delegadas para hacer este trabajo y ministrese. Es importante. Recuerde que la administración del alma es brindar salud a mi alma, es tener un alma más sana, más saludable, menos enferma. Sí, entonces la palabra del Señor nos habla muy claramente y nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Entonces es importantísimo que yo como ministrador también me ministre. Sí, tengo que tener la suficiente humildad y sencillez de mi corazón para poder acatar estos requerimientos y llegar y ministrarme, ya sea con el pastor, con el líder, la líder de intercesión. Y recuerde, esto también que no se nos vaya de la mano, nunca ministremos sexos opuestos. Nunca ministremos, si se va a ministrar un matrimonio, otro matrimonio tiene que ministrar al matrimonio, ¿sí? A excepción de lo que diga el pastor, pero también de igual manera, si se va a ministrar a una joven, una hermana, es recomendable que ministre a la joven, a las mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y si o si el ministrante es un varón, puede entrar su esposa si ha pasado por los diferentes talleres, capacitaciones, pues puede ayudarle, ¿no? Pero evite ministrar solo, evite ministrar sexo opuesto para que no tenga usted problemas ni demandas. Es importante tener una responsiva firmada por el ministrante, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Si va a entrar a aspectos de administración ahí en su iglesia, debe pedirle al presbiterio, al pastor y al presbiterio local de la iglesia que le den la carta de responsiva para que la firme la persona que quiere entrar a administración. Son aspectos importantes que no podemos pasar por alto. Número 4, desarrollar un profundo conocimiento de la palabra de Dios. La administración no va a avanzar mucho si usted no conoce a profundidad la palabra, la doctrina. Sí. Número 5, desarrollar una profunda dependencia del Espíritu Santo. Esto significa guianza. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo porque vamos a trabajar con cosas espirituales. Y recuerde que la palabra de Dios es muy clara y enseña que lo espiritual solamente lo puede discernir el Espíritu. Así que hay cosas que tal vez clínicamente no se pueden discernir, profesionalmente no se pueden discernir, pero el Espíritu todo lo escudriña, todo lo conoce y todo lo revela. Por eso la importancia de que el Espíritu nos guíe. Cuando hablo del Espíritu, obviamente estoy haciendo referencia al Espíritu Santo. Debemos activar dones de ciencia, profecía y discernimiento. Todos los que son ministrantes debieran activar estos dones en ellos.
es importante que se activen estos dones en usted, el don de ciencia, de profecía y de discernimiento. Siguiente, desarrollar empatía, discrecionalidad, prudencia, un lenguaje asertivo. Es importantísimo estas conductas del ministrador. Empatía, ser empático con la situación, no ser altivo, no ser esquivo, sino empático. Desarrollar discrecionalidad. ¿Qué significa esto? No debemos andar hablando de lo que ministramos o de lo que se ministró en esa sesión. No se puede divulgar, no se puede divulgar a menos que sean aspectos legales, judiciales, donde tienen que intervenir las autoridades. Pues bueno, ya eso es otro asunto, pero tenemos que tener mucha discrecionalidad, prudencia. Sí, sé muy prudente con lo que hablas, cómo lo dices, entonces aquí necesitaríamos tener un lenguaje asertivo. ¿Qué significa un lenguaje asertivo? Es un lenguaje con mucha educación, con mucho temple, con mucho tacto. Y por último, aprender a identificar los conflictos del alma y proporcionar soluciones. Tenemos que aprender a identificar, a discernir qué está conflictuando a esa persona, a su ser interior. Y una vez que nosotros hemos identificado lo que la está conflictuando, proporcionar soluciones, posibles soluciones. Es un trabajo muy grande, es un trabajo fuerte. Y como les comento, no solamente es orar y echar fuera demonios y ya, no. Esto es un trabajo laborioso, es un trabajo extenuante para el que va a estar ministrando y para el que va a ser ministrado, pero la finalidad es traer salud espiritual. Es como aquella persona, ¿no?, que entra a un tratamiento de salud por algún aquejamiento físico de algún órgano. Aquí el órgano que está enfermo es el alma. Entonces en una sesión, hermano, no pasan grandes cosas a menos que el Espíritu Santo diga lo contrario y haga lo contrario. Amén. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí en esta oportunidad. Me ha dado mucho gusto el poder estar con ustedes y que ustedes nos permitan su atención y tomen de su tiempo para escuchar esto y poder aprender. Así que nos vemos hasta la próxima, en la siguiente oportunidad, y espero que todo esto sea de mucho beneficio para ustedes. Sigan suscribiéndose a nuestro canal, sigan compartiendo estas enseñanzas y hasta la próxima. Dios me les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor Luis Saldívar. Bendiciones, mis amados.